Ya, ahora estoy dando. Bueno, como les comentaba, lo que vamos a ver hoy día va principalmente enfocado hacia gráficas de control, pero al principio vamos a ver un ejercicio que es súper introductorio a todo esto como de medias, de desviación estándar, de intervalos de confianza, etc. Entonces, tenemos en una conocida empresa de transporte de buses interurbanos, se viene rediseñando desde hace un tiempo los tiempos de llegada y salida de los buses. En particular, se tiene el problema de determinar el tiempo de recorrido entre las ciudades de Santiago y Puerto Montt, y para ello se acude a los archivos de los últimos 4 meses. Se toman aleatoriamente 45 tiempos de recorrido entre las ciudades y los datos se muestran a continuación en horas. Ya. Estos son los 45 datos aleatorios que se tomaron. En la A, y creo que no me acuerdo si esta información la daban o la calculamos, pero no es tan importante. Nos dicen, analice estos datos utilizando alguna herramienta de calidad que considere apropiada. O sea, la pregunta es súper abierta, nos dicen que verifiquemos aproximadamente cómo se comportan estos datos o qué información podemos extraer. De ahí, lo primero que uno haría es claramente sacar más o menos el promedio de tiempo y la desviación estándar. O sea, como de manera intuitiva, eso es lo primero que uno podría observar. ¿Qué otras cosas podrían ver? Y hay de hecho algunos gráficos, algunas cosas que nos podrían dar harta información. ¿Qué les tincaría hacer ustedes? La pregunta es muy, muy abierta. Yo pienso que hacer un histograma para ver si distribuye normal o cómo es la distribución. Perfecto. Eso es lo primero que ustedes deberían hacer, justamente. Porque si nos damos cuenta que los datos podrían distribuir normal aproximadamente, obviamente para ver realmente no solamente basta un histograma, tendríamos que sacar la kurtosis, la simetría, etcétera, pero nos podrían ayudar a ver cómo se comportan aproximadamente los datos. Ya, entonces, y esta parte es importante, recuerden cómo se hacen los gráficos. En general los gráficos en Excel son súper intuitivos, súper fácil. Vamos a seleccionar todos los datos, nos vamos a los recomendados, y bueno, aquí pueden elegir histograma. Chao. Y en particular este histograma de acá tiene los intervalos súper amplios. Ustedes pueden ir reduciendo los intervalos y hacerlo como ustedes más les tinque de estos histogramas. Pero en primer lugar, así, y de hecho lo grafiqué con los tiempos más separados igual para que los vieran. Tenemos el mismo histograma, pero con un intervalo diferente para que se den cuenta que de repente cambiar esta magnitud nos ayuda a ver incluso más claro cómo podría ser la distribución de los datos. ¿Qué podrían decir acerca de estos gráficos? ¿Qué intuición les da? Igual puede ser que distribuya normal. Sí, ¿cierto? O sea, podría ser una aproximación o una distribución normal. En ese caso, ustedes podrían hacer una recomendación o un supuesto que, no sé, no tienen las herramientas en este momento, pero sería bueno, por ejemplo, calcular cuánto es la kurtosis y la simetría. ¿Sí? Recuerden que esos son los dos indicadores que finalmente nos convencen o no de que una distribución sea normal y no. Pero en este caso no lo podemos calcular, sin embargo, ustedes creerían que es una buena aproximación a distribución normal. Otras cosas que podríamos calcular sería, por ejemplo, el mínimo y el máximo de la distribución para tener una idea del rango de tiempos en los que nos estamos moviendo, ¿cierto? Entonces sabemos que el mínimo va a ser el mínimo entre todos estos datos y el máximo va a ser el máximo entre los mismos. ¿Ya? Y eso es netamente para tener una visualización a grandes rasgos del intervalo de los datos. Bueno, la pregunta está abierta, que ustedes podrían como hacer muchas cosas más, pero con esto ya sería más o menos una respuesta, entre comillas, completa. ¿Sí? Ya es que, caché que en la clase como que el profe cambió el intervalo y sé cómo se hace, pero no sé por qué en mi Excel como que no me deja cambiarlo. Sé que es apretando ahí, exacto, ahí, Sí, aquí. pero no me salen esas opciones. ¿Esto no te sale? No, Ah, me sale al toque como ancho el rango. te sale solo esta. Exacto.
Ah, qué raro. Si queréis lo podemos ver al final mismo como bien, cómo lo podemos cambiar. ¿Y revisaste esta parte? Que aquí está marcando bien el eje horizontal. No, voy a revisar bien. Ya. Si no lo vemos al final. Gracias, Tina. Sí, sí, no lo vemos al final, tranquilo. Ya. Vamos con la B. Y esta pregunta es súper importante que sepan responderla bien. Voy a poner aquí. El tiempo máximo de los datos es de 16,9 como vimos antes. ¿Quiere decir esto que el máximo tiempo que han demorado todos los buses entre Santiago y Puerto Montt en los últimos 4 meses es de 16,9 horas? Yo diría falso porque eso es una muestra y no es, bueno, no sabemos si representa la totalidad de los datos. Exactamente, o sea, en primer lugar, lo primero que deben decir es que no necesariamente, ya que solo es una muestra. Solo es una muestra de 45 tiempos, de hecho, nos dicen que son 45 de los últimos 4 meses. Y además hay otra cosa en la que podríamos justificar, que es algo más técnico. ¿Cómo lo harían ustedes? Una buena idea para este tipo de preguntas que me están diciendo finalmente si hay un mínimo o un máximo es poder calcular algún intervalo de confianza. ¿Sí? Calculando el intervalo de confianza, entonces nos damos cuenta de que no hay una probabilidad 1 de que este dato esté dentro o fuera, sino que justamente hay un intervalo de confianza. Podemos calcular el intervalo de confianza de forma súper rápida. Aquí les puse esto, para no poner todos los loguitos de nuevo. ¿Cierto? Sabemos que el intervalo de confianza, y dependiendo de cuánto es la probabilidad que ustedes quieran, va a variar entre los sigma. En este caso, ¿se acuerdan cuánto era la confianza cuando yo pondría mu más menos 3 sigma? 95%, ¿no? Un poquito más. Eso era con 99. 2. Son 99,73%. ¿Ya? Y podemos calcular entonces directamente el intervalo de confianza. Bueno, y sabemos que eso significa que hay un 0,27% de probabilidades de que los resultados sean mayores o menores ¿cierto? O sea, no es definitivo, siempre va a haber alguna pequeña probabilidad de que eso suceda. Entonces, calculemos directamente el intervalo de confianza. El intervalo de confianza va a ser igual a mu menos 3 por la desviación estándar. Vale, una pregunta. ¿Sí? ¿La desviación estándar te la dan o la sacaste tú? Creo que me la daban, no recuerdo al 100%, tendría que abrirla enunciado, pero si está aquí probablemente ya te la daban. Ya, perfecto. A Gracias. ver, si no, calculemos. Desviación estándar. Es la misma. Puedes ocupar la función desvesta.m y te va a dar igual de todas formas. Y entonces tenemos este intervalo de confianza. Si se dan cuenta, el intervalo de confianza nos podría engañar un poco y podríamos decir, sí, entonces 16,9 podría ser el máximo. Pero no nos engañemos porque está este 0,27% de probabilidad de que los resultados puedan quedar fuera. Y que también es factible que queden fuera. Porque como lo vimos antes, solo estamos viendo una muestra. ¿Ya? Pero el intervalo de confianza nos va a ayudar a de repente concluir un poco más acerca de la distribución de los datos o que probablemente los datos se concentran en ese intervalo. Hay un 99,7% de probabilidad de que el próximo dato de que se tome quede dentro de este intervalo. ¿Ya? Eso también es importante, que sepan bien interpretar el intervalo de confianza. Recuerden que esta es la probabilidad de que un nuevo dato quede dentro del intervalo. Así se interpreta ese intervalo de confianza. Y con eso ya tendríamos entonces la 1, que era netamente con un poco de intuición, y esto puede tener que ver un poco con las preguntas cortas que les puedan hacer. Vamos con la pregunta 2.
Y aquí nos lanzamos al tiro entonces con gráficas. ¿Ya? Recuerden que tenemos 3 gráficas o 3 principales. Las pueden haber visto con diferentes nombres, pero en general se conocen como el P, R y X, ¿ya? Entonces, dice, una compañía de seguros quiere diseñar una gráfica de control para vigilar si las formas de cobro de los seguros se llenan de manera correcta. La compañía quiere utilizar la gráfica para saber si las mejoras en el diseño son efectivas. Para iniciar el proceso, la empresa recopila la información sobre números de formas llenadas de manera incorrecta durante los últimos 15 días. La compañía de seguros procesa miles de formas al día y debido al alto costo de inspeccionar cada forma, se recopila una pequeña muestra representativa cada día. Ya entonces, se tiene que durante 15 días recopilamos una muestra de 100 unidades y nos dan entonces cuántas de esas eran defectuosas, de todas esas unidades. Muestra fue en voy. Ya. Entonces la nos dice elabore un gráfico P utilizando un intervalo de confianza del 95% que nos dicen al tiro que Z es igual a 1.96. Ojo que de repente en las pruebas a los profes se les olvida poner esto, entonces les recomiendo que tengan algunas tablas, en particular no puse la de distribución normal, pero que tengan algunas tablas ya vistas, ya para que no se tengan que poner a buscarlo en internet al tiro. Igual el 95% es más o menos estándar y en general sabemos que es 1.96. ¿Ya? Entonces, elementos que necesitamos para construir un gráfico de control P es la proporción de defectuosos, los defectuosos totales, y tenemos un límite inferior y un límite superior. No sé si vieron la construcción de los gráficos así como lo vamos a ver ahora, que es básicamente repitiendo el límite superior y el límite inferior varias veces para que se genere una línea recta en el gráfico. ¿Lo vieron así con los profes? ¿O lo calculaban como solo una vez? Lo vimos como puntos nomás, de que quedaran puros puntos y de ahí hacíamos los dos límites para ver cuáles quedaban al Ya. medio y no como una recta entre Ya. los datos. Pero en el fondo después el profe hacía una línea de tendencia, entonces como que quedan unidos los puntos. Ya, esto va a ser lo más fácil del mundo, literalmente vamos a poner aquí todo y el gráfico se va a hacer solo. Así que, bueno, ahí ustedes van eligiendo qué forma les queda más cómoda de hacer. Entonces, de todas formas, aquí les puse un pequeño resumen que yo creo que es clave, que básicamente es de la información principal que tienen que tener los gráficos de control. Recuerden que este 3 no siempre va a ser 3, sino que va a ir dependiendo de la información que nos dé el gráfico. Por ejemplo, en este caso, que nos dicen que es directamente 1.96, ¿ya? Pero en general, si es que no les dan información, y esto lo voy a anotar, si no nos dan información, usamos 3, ¿ya? Entonces, en este caso nos dan que Z es igual a 1.93, pero si no nos dan esa información, usamos directamente Z igual 3, ¿ya? Y lo pueden escribir como supuesto y no va a haber ningún problema. Entonces, vamos a ir calculando la proporción de defectuosos y esto lo vamos a hacer por muestra, ¿ya? Entonces, sabemos que la proporción de defectuosos del primero es 4/100, ¿cierto? Y esto se va a repetir entonces para todos. ¿Ya? Bueno, no sé. Ahí sí. ¿Ya? Por otro lado, tenemos el porcentaje de defectuosos totales. ¿A qué me refiero con el porcentaje de defectuosos totales? A el número de errores totales por sobre el tamaño de muestra total. Entonces sabemos que el número de errores totales era 46 y la muestra total era de 1500. A ver, control Z. Y este voy a fijarlo y voy a repetirlo para abajo. Y esto lo voy a hacer netamente, porque sabemos que esta es la línea central, ¿cierto? Y esto lo voy a hacer netamente para que después sea más fácil el gráfico. Ahora calculemos la línea superior de control. Nos dicen que la línea superior de control siempre va a ser igual a P más, en este caso el Z, que es 1,96, creo que tengo 1,96, por la raíz
de, voy a tomar SP, S, por P, por 1 menos P, y todo esto dividido en N. En este caso, ¿cuánto vale N? Depende del enunciado, ¿no? ¿O no? Claro, pero en este caso en particular. Es 100, ¿o no? Es 100, ¿cierto? Mucho ojo porque, bueno, de hecho aquí les puse N, depende del enunciado como 100, pero en este caso sabemos que va a equivaler al tamaño de la muestra, ¿ya? No al número de muestras que tomé, o sea, bueno, es el número de muestras, pero es el tamaño de cada una de las muestras. Entonces, en este caso sería 100. De hecho, ahí lo voy a cambiar, esto que está escrito, y lo voy a poner aquí, tamaño de la muestra. Tamaño de muestra. Y entonces ahí ya tenemos listo cuánto va a ser el límite superior de control. Voy a fijar estas celdas porque sabemos que al final es solo un límite superior de control, no tengo que calcular una para cada muestra. Entonces voy a fijar todas estas celdas. Recuerden que pueden fijar con F4. Y listo. Y esto se va a repetir para todo. Y voy a calcular por último el límite inferior de control, que voy a copiar esta fórmula. Y le voy a poner menos. Ya, yo cuando di esta prueba tenía literalmente programada mi planilla con los más y con los menos, cosa que me dieron esta tabla, la reemplacé y el gráfico se hizo automáticamente así como 100% solo. Y es lo que recomiendo para evitar errores de nerviosismo durante la prueba. ¿Ya? Pero tienen que estar conscientes de que este dato puede ir cambiando. ¿Ya? Así que tienen que estar atentos a esa información igual. Entonces, una forma de graficar es literalmente seleccionar todo, poner gráficos recomendados y elegir este. Chao. Y está graficado. Y está listo y no tenemos que hacer nada más. ¿Sí? El Excel es lo suficientemente inteligente para saber que cuando yo estoy tomando todo esto, quiero que me grafique cada una de las columnas como una línea diferente. Y de hecho aquí abajito lo podemos ver. Entonces, tenemos la proporción de defectuosos por cada muestra, tenemos límite superior, la línea central y el límite superior de control. ¿Dudas hasta aquí? ¿Hasta cómo se hace el gráfico? Al sacar los límites es igual para todos, o sea, sacamos el primero y lo arrastramos hacia abajo o sacamos Sí. el de cada uno. No, si te das cuenta, aquí lo que hice fue copiarlo muchas veces solamente para que el gráfico fuera más fácil, pero en verdad lo que nosotros calculamos es un límite superior, un límite inferior y una línea de tendencia central. Esto es solamente un dato, y lo repetí hartas veces para que se graficara la línea entera nomás. Y siempre se calculan Ya. con estos acá. Y esa es una información como muy X. Cuando n es muy grande, entonces podemos aproximar a una distribución normal, ¿ya? Pero eso es información extra que quizás les podría servir en algún momento. Pero no es importante para analizar los gráficos. Entonces, ¿qué podríamos deducir de este gráfico? Que esto sí es la parte más importante. Que está fuera de control el proceso porque hay datos que salen del límite superior. Ya. Esa es una afirmación súper fuerte en el sentido de que, y esta pregunta es típica y es un error súper clásico, ¿cuándo podemos decir que un proceso está fuera de control? Basta con que un punto esté fuera del gráfico para que el proceso esté fuera de control, y en ese sentido la respuesta es no. ¿Por qué? Voy a insertar texto acá. ¿Ya? Y eso lo voy a poner. No basta necesariamente que un punto esté fuera de las líneas de control para afirmar que el proceso completo lo está. ¿Ya? Eso es súper importante y es una trampa clásica de las pruebas de Boole, la he visto montar. ¿Ya? ¿Y por qué no basta con esa información?
Lo que uno debería hacer, o la respuesta que uno debería dar, es que cuando yo tengo un gráfico de este estilo, donde tengo 15 puntos, y de los 15 solo 2 están fuera de control, y de hecho este está al bordecito, debería decir que es necesario poder obtener más información de estos puntos que están fuera de control. Por ejemplo, ¿qué pasó cuando tomaron estas muestras? ¿Quién tomó las muestras? ¿Qué máquinas se está utilizando para tomar las muestras? Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, todos estos puntos fueron tomados por cierta máquina y en particular estos dos los hizo otra persona, los sacó otra persona? Entonces ya no sería tan obvio que el proceso está fuera de control. Quizás fue la persona que tomó mal las muestras. Como son solo 2 puntos particulares, entonces habría que hacerse la pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que estaba sucediendo en estos 2 puntos en particular? Si hubiesen más puntos, y si yo veo que, no sé, hay un ciclo que es repetitivo, que cada, no sé, que cada 2 muestras una salía mal, entonces ahí yo podría entrar a decir que el proceso precisamente está fuera de control. Pero dada la forma de este gráfico y dado que solo tengo 2 puntos, entonces puedo decir que debería darme el tiempo de revisar exactamente qué pasó en estos momentos y por qué habían tantos defectuosos en esta muestra. ¿Qué habrá pasado con el lote? Quizás justo en ese lote tenía un proveedor nuevo, ponte tú. O eran lotes de un color específico. Así ustedes ahí pueden familiar más. ¿Y por qué es tan importante hacer esto y no decir al tiro que el proceso está fuera de control? Es porque si yo digo que el proceso está fuera de control, significa que voy a tener que eliminar el lote completo. Y eliminar el lote completo es muy, muy, muy costoso. Entonces, antes de tomar esa decisión, lo que yo debería hacer es justamente investigar qué pasó aquí. Que investigar qué pasó aquí me va a salir mucho más barato como empresa que eliminar el lote completo de inmediato. ¿Sí? Entonces, eso es importante, que no basta con que esté fuera de control y que, por otro lado, no podemos desechar, no podemos como matar inmediatamente todo el lote porque es muy costoso. ¿Vale una pregunta? ¿Sí? ¿Podría decir también que la cantidad de sigmas que estamos usando también es muy baja? Entonces es probable que hayan como errores de la toma de muestras. Si usáramos Z de 3, estaríamos más... Claro. Con un límite más grande, ¿no? Sí, precisamente. De hecho, es una justificación súper buena y estáis complementando bien la información. Sí, pero igual, dado que te están diciendo como que ese es tu límite de confianza, como que ellos te dicen, este es el intervalo de confianza que quiero, como que tenéis que acatarlo. O quizás podríais hacer una recomendación, como tú decir, recomendaría a la empresa utilizar un intervalo de confianza más alto para asegurarse como de que estoy evaluando bien el proceso. Eso sería una súper buena acotación. Y de hecho eso podría ser una pregunta corta, así como, ¿qué recomendación le daría a esta empresa que está realizando este gráfico? Eso sería una buena recomendación. ¿Qué otra información podemos dar? Bueno, y aquí voy a anotar que lo que es información clásica lo tenía escrito para no perder tanto tiempo escribiéndolo. Pero sabemos que la gráfica P se usa siempre para determinar si existe alguna desviación importante del valor verdadero de defectuosos, ¿ya? Considerando que el valor verdadero de defectuosos, entre comillas, está cerca de la línea central. Y bueno, aquí les voy a poner... importante. ¿Qué pasa si hubiese tenido muchos puntos bajo la línea amarilla? ¿Qué dicen ustedes? En este caso en particular no se puede porque son negativos, claramente. Y la proporción de defectuosos siempre va a ser un número positivo. Pero si la línea hubiese estado más arriba, por ejemplo, por aquí. ¿Qué pasa si tengo muchos puntos debajo? No sé, si tengo de los 15, si tengo 10 debajo de la línea amarilla. ¿Qué habrían dicho ustedes? Es poco probable que haya alguno defectuoso. O sea, que sí que el proceso está bien, no, no sé en verdad. Claro, exactamente. De hecho, puede ser un poco intuitivo porque la idea es que el proceso se mantenga como dentro de las líneas, pero en particular para el gráfico P no hay ningún problema si es que tengo todos los puntos debajo de la línea inferior de control, porque eso justamente significa, bueno, de hecho lo tenía escrito aquí,
que la tasa de artículos defectuosos es mucho mejor de lo que yo tenía considerado como una media, ¿sí? Entonces, en el gráfico P en particular, si están todos los puntos bajo la línea de control, entonces no hay problema, eso es bueno, significa algo positivo, que no tengo defectuoso básicamente. ¿Ya? Y bueno, aquí les voy a poner de todas formas la definición de cuando un proceso P está bajo control, que es eso, ¿sí? Pregunta. Para considerar sobre los elementos defectuosos tenemos que fijarnos principalmente en la línea más arriba, ¿cierto? Claro, para el gráfico P, sí. Ya. O sea, lo ideal es que quede en la línea naranja y no importa si es que pasa lo que no entendí, ¿qué pasa si principalmente está abajo de la línea amarilla, la llamada abajo? Ya. Como la línea azul representa los defectuosos, el hecho de estar bajo la línea amarilla significa que estoy como más abajo de, o sea, estoy menos defectuoso de lo que yo tenía establecido que era como aceptable. Porque mis límites aceptables son entre la gris y la amarilla. Si estoy más bajo de la amarilla, significa que estoy mejor de lo que yo había aceptado. Como que es bueno tener puntos bajo la amarilla en este caso en particular. Ah, ya. Y la naranja es como... La línea de tendencia central es como lo que nosotros diríamos que es el aproximado más real de los defectuosos totales. Ya, perfecto. Gracias. De nada. Dime, Memo. Yo no caché muy bien cuando explicaste lo del Z. Ah, ya. El Z es, en este caso, la confianza que va a tener mis límites al final de aceptación, ¿cierto? Mi límite inferior y superior. Y en general, te lo pueden dar como no te lo pueden dar. En este gráfico en particular te decían que el intervalo de confianza que teníamos que usar era del 95%. Eso significa que este 3 significa que Z era igual a 3. Pero en este gráfico queremos usar Z igual 1.96. Entonces el que vamos a tener que cambiar es este. Pero si hay algún ejercicio donde nos dicen, elabora un gráfico de control P, y no nos dan esta información, no nos dicen este es el intervalo de confianza ni nada, ustedes automáticamente tienen que usar 3. Eso es. Ya, bacán, gracias. Nada. ¿Y por qué automáticamente queremos usar 3? Porque queremos estar lo más seguros posible de que el proceso está bajo control o sobre control. ¿Sí? Entonces, vamos con el siguiente. Pregunta 3. Ya, bueno, y si se dieron cuenta, o sea, para mí esta es la forma más fácil de generar el gráfico sin tener que seleccionar las columnas, los datos por columna y así. Llego y selecciono todo. Tengo una pregunta antes de pasar al otro ejercicio. ¿Sí? ¿Por qué los límites al final se calculan con el primero nada más y no con... Ah, es que si te das cuenta es todo el rato, mira, de hecho si selecciono o sea, el P siempre es el mismo, ¿cierto? Porque es el porcentaje de defectuosos totales, ¿sí? Entonces, como el P siempre es el mismo, la línea central siempre es la misma, entonces el límite superior de control y el inferior de control también siempre va a ser el mismo. Ah, ya. En base a P. Pensé que estábamos ocupando la proporción de... No. Pero en el caso de que los tamaños de la muestra hubieran sido diferentes, ahí no se puede hacer esto, ¿sí? No, ahí ya no es factible hacer esto, porque ahí estaríamos como mezclando procesos, como que no estaría haciendo un proceso de control. Ya. Gracias. De nada. En este caso, lo único diferente es la proporción de defectuosos, que es la que graficamos con la línea azulita. Ya, vamos con la pregunta 3. Nos dicen, la empresa Refuse Resist, líderes de fabricación de resistencias, desea obtener información sobre el estado actual de su proceso productivo. La característica de calidad es la resistividad de las resistencias, medidas en ohms. De acuerdo a las características del componente de fabricación, la tolerancia de las resistencias es de más o menos 5% sobre su valor nominal. Es decir, si una resistencia yo le estoy diciendo que mide 1000, podría tener más o menos 5% de valor nominal, que es aceptable.
es la tolerancia. Mucho ojo con este concepto de tolerancia, ya lo vamos a ver igual más adelante. Debido a que la empresa produce diversos valores de resistencias, se ha determinado tomar las muestras del proceso productivo de la resistencia que tiene mayor salida, es decir, la de 1000 ohms. Se considera aceptable las resistencias de 1 ohm que estén dentro del rango de tolerancia. Para el control del proceso se tomaron 10 muestras de 4 observaciones experimentales, las cuales se presentan a continuación. Esta información que tenemos acá. Y nos dicen, elabore los gráficos de control correspondientes a la media y el rango. Y aquí hay que tener ojo, porque nos dan una información extra que tiende a confundir, que es este porcentaje de tolerancia. A pesar de que nos den un porcentaje de tolerancia y nos digan que es aceptable estar dentro de esa tolerancia, cuando me piden graficar, o sea, cuando me piden hacer los gráficos de control, yo me voy a olvidar de esa información, porque finalmente el gráfico de control es uno solo, ¿ya? Esta información extra me sirve en particular para el fabricante, quizás un estudio que yo podría hacer más adelante. Pero no significa que yo voy a considerar necesariamente esa información para yo decirle si es que su proceso está bajo control o no, ¿ya? Esta es como una métrica extra que tiene el fabricante, pero yo como ingeniero o ingeniera tengo directamente que ver con los gráficos estándar si es que está fuera o no de control, ¿ya? Eso por si acaso, para que no se vayan a confundir, porque he visto que hacen preguntas de ese estilo igual. Entonces, elabore los gráficos de control correspondientes a la media y al rango. Recuerden que siempre tenemos que partir por la gráfica R, porque hay información de la gráfica R que voy a tener que utilizar para el gráfico de medias, así que para que lo tengan en consideración. Y aquí les recomiendo tener esta tablita a mano, ¿ya? Porque me ha pasado y me pasó que no tenían la tabla, les preguntaban la información en alguna pregunta, bajaban una de internet y bajaban otra tabla nada que ver. Usaban como otra distinta cualquiera que hayan encontrado, y por ende los números que tenían eran nada que ver y tenían otros resultados que hablan verdad. Así que bueno, igual ya tienen la tablita en la planilla de la ayudantía. Entonces, gráfica R. Para la gráfica R necesitamos 3 elementos, bueno, queremos calcular 3 cosas: la línea central, el límite superior, el límite inferior, y todo esto lo vamos a hacer a partir del rango. ¿Cómo yo calculo el rango? ¿Se acuerdan? Era el máximo menos el mínimo, ¿cierto? De cada muestra. De cada muestra. Entonces, en este caso va a ser el máximo de todos estos menos el mínimo de todos esos mismos, de esa misma muestra. Ahí. Y eso lo quiero para todos. ¿Ya? Luego puedo calcular, algo importante. Si se dan cuenta, tengo aquí el R, la línea central se representa por el R barra. ¿Qué es R barra? Es el promedio de los rangos. Entonces, si aquí yo calculé el rango para cada una de las muestras, voy a calcular también un promedio del rango. Que ese es el mismo que voy a utilizar entonces como línea central. Entonces, yo sé que la línea central va a ser igual siempre a este datito de acá, que es el promedio de todo el rango de cada muestra. Ya tengo lista entonces mi línea central. Ahora me voy a calcular la línea, el límite superior de control. Para eso necesito el dato D4, y como vemos, cualquier D depende de N, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Entonces lo que yo tengo que identificar es N. Y en este caso, ¿cuánto vale N? 4. 4, exactamente, que es el tamaño de cada una de las muestras, es igual a 4. Entonces me voy a la tabla y tengo que escoger el D4. ¿Cuánto vale en este caso? En la tabla. ¿El de 2 o cuál? El D4. El Este de aquí. 2,282. Exacto. Entonces en este caso vamos a decir que D4 es igual a 2. Voy a poner aparte. D4 igual 2.282.
Y con eso ya puedo calcular entonces el límite superior de control, que va a ser igual a este valor. Lo voy a fijar por este valor, que también, bueno, eso no necesariamente tiene que ir fijo porque ya lo copié varias veces. Entonces ese es mi límite superior de control. Y para el límite inferior tengo que usar el D3 de n. Y mucho ojo con esta parte porque la tabla tiene un problema, o sea, tiene una D minúscula y una D mayúscula. Lo que vamos a ocupar aquí en este caso son las mayúsculas, ¿ya? Entonces, si quieren, anótenlo en alguna parte. Para el gráfico R, vamos a usar de la tabla de 4, de 3 y de 4 mayúsculas. Ya, los otros son otros indicadores. Que es posible que en algunas pautas de otros años, algunos profes hicieron el ejercicio con otros indicadores, que en particular yo no lo vi así, así que yo cuando lo hago en ayudantía no lo hago así. Pero que ocupan este A2, el D2, ocupan otros indicadores muy raros. No sé cómo lo habrán visto con sus profes, si lo vieron con el A2 o con otros indicadores, o solo con D4 y D3. Con D4 y D3. Ya, vale. Bueno, si ven alguna otra pauta que esté hecha de una manera extraña, no se preocupen, háganlo como ustedes lo saben hacer y luego comparen los resultados. ¿No? Entonces, en este caso, ¿cuánto vale D3? 0. Entonces, bueno, lo voy a escribir igual, voy a poner aquí 0 por este acá, solo por si alguien después lo revisa, para que entienda por qué es 0, porque el D3, voy a poner D3 igual 0. Y ahora ya podemos llegar y construir nuestra gráfica. Seleccionamos todo. Vamos a insertar. Y de hecho podemos poner al tiro... No, lo voy a poner acá. Este de acá. ¿Sí? Y este sería entonces el gráfico. Gráfico. Este es el R. El gráfico de rangos. Ya. Ahí está. ¿Qué podemos decir de este? ¿Qué dirían? De que hay variaciones, pero que no son alguna que supere algún límite y que está bajo control. Exactamente, el proceso podemos deducir que está bajo control y que las pequeñas variaciones como que están dentro del rango de aceptación. Entonces, la respuesta a partir del gráfico R podemos observar que la variación del proceso es estable. Y eso es importante, tienen que recordar qué significa el gráfico P, qué significa el gráfico R y qué significa el gráfico X. Con el gráfico R lo que estamos viendo es la variación del proceso. ¿Sí? Entonces, en este caso podemos interpretar que la variación del proceso es estable. Y vamos con el segundo. Bueno, y aquí anotamos entonces que lo primero que tengo que hacer cuando me piden construir los dos es el gráfico R. Si es que el gráfico R estuviera completamente fuera de control, eso va a afectar directamente mi interpretación del gráfico X. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Ya? Entonces, si es que este está mal, entonces la interpretación de este no es directa, y si este se ve bien y este está mal, no podemos decir que las medidas están bien, por si acaso, ya para que lo tengan en cuenta. Bueno, esto lo voy a explicar igual ahora. Pasemos entonces a la construcción del segundo gráfico. Entonces, vamos calculando todo. Lo primero que tengo que calcular es la media, ¿ya? Y la media se calcula de una forma súper fácil. Se me va el mouse. Tengo dos pantallas y se me da el mouse para la otra pantalla. Entonces, vamos a calcular el mu y sabemos que es... me faltó anotar. Es el promedio de todos los datos, ¿ya? De todas las muestras que tengo. Por otro lado, tengo la desviación estándar, y esto es importante porque para el gráfico de medias, la desviación estándar no la calculo como igual desviación estándar del otro,
sino que tiene una forma particular de calcularse, que es con el rango dividido en D2, ¿ya? Eso es importante que lo sepan. Entonces, el sigma, para este caso en particular, del gráfico de medias, lo calculamos como el rango, que es el rango general, dividido en D2 de n. Y vamos a ver cuánto vale D2 de n. Nos vamos acá, vemos el D2 de n, 2.059. Entonces, este va a ser igual a este dividido en 2.059. Ese sería entonces el sigma. Hoy lo puse en el de abajo. Y esto porque sabemos que n es igual a 4. Entonces, la línea central, no, primero voy a calcular las medias. Entonces, ¿cómo se calculan las medias? ¿Cómo calculo este x barra para cada una de las muestras? Lo hacemos igual que en el rango. ¿La media en cada muestra? Exacto, es la media en cada muestra. Yo calculo entonces el promedio para cada una de las muestras. Así como en el rango calculé el rango para cada muestra, aquí hago lo mismo. Ahora, vamos con el límite superior de control. Y bueno, aquí de nuevo les doy esa acotación. Sabemos que es 3, pero que este 3 en realidad es z de alfa medio. Es decir, si nos dijeron 95% de confianza, ponemos 1,96 y así sucesivamente, ¿ya? Y si no les dicen nada, llegamos y ponemos 3, por si acaso. Entonces, el límite superior de control, ¿sí? De que al final ese 3 está asociado a cuántas desviaciones estándar yo estoy tomando en el proceso, ¿o no? Claro, a la confianza al final. Pues si yo pongo 3, estoy diciendo que quiero un 99.7% de confianza. Ya, perfecto. Claro, y recuerden que ese porcentaje de confianza se los da este alfa medio de aquí, ¿sí? Eso es como de estadística. Y entonces, el límite superior de control siempre lo voy a calcular, y recuerden que estos son datos comunes para todas las muestras. Entonces voy a usar los datos aquí, los macros. No tengo que ocupar estos datos de aquí que son particulares. Entonces voy a tomar el mu más, en este caso, de hecho no me dicen nada, así que perfectamente puedo ocupar el 3 por el sigma, y que el sigma también va a ir fijo, dividido en la raíz de n, raíz de 4. O pueden poner 2 directamente. Y creo que está bien, sí. Y todo esto yo quiero que se repita. Hoy, ¿por qué? Si había puesto, creo que... este me faltó fijar. Ese. Ahí sí. Ya, la línea central, entonces ya sabemos que va a ser el X barra, que es simplemente el dato. Y la línea inferior, voy a copiar la misma fórmula que hice para la línea superior, pero le voy a reemplazar. Voy a reemplazar por el menos. Ya. Y ahora paso directamente a construir el gráfico. Voy a seleccionar todo. Insertar, gráficos recomendados. Y este. ¿Qué tenemos entonces ahora? Que nuevamente el proceso se encuentra bastante, o sea, completamente bajo control. Sí. Mentira, tenemos un puntito que está bajo el límite de control, pero está literalmente al borde. Entonces, como mencionábamos antes, pasa lo mismo que en el P. O sea que, si bien el proceso podría decirse que está fuera de control, en realidad debería estudiarse ese punto en particular. ¿Sí? Que al final es un punto, solamente un punto que está bajo el límite inferior, y hay que revisar qué sucedió, y además el punto está súper cerca de la línea inferior.
Si estuviera Oye, más vale. lejos, podría ser un poco más preocupante, ¿sí? Pero antes, creo que en el primer gráfico que vimos, cuando estaban por debajo era como mejor. En el de la otra pregunta. Claro. Pero en este caso era bueno porque el gráfico P lo que hace es calcular las fallas. Entonces, estar bajo el nivel de fallas es bueno. En el gráfico X, lo que hacemos es calcular las medias. Y son las medias, en este caso, si te das cuenta, son las medias de las resistencias. Es decir, estar bajo significa que hay alguna muestra que en promedio tiene las resistencias más bajas de lo que deberían estar. Y eso no es bueno. ¿Sí? Ya. ¿Y en el otro gráfico, el de al lado? En este pasa lo mismo. Si estoy sobre o estoy bajo, significa que el proceso está fuera de los rangos normales. Ya. Entonces ahí no es bueno estar bajo ni sobre. Solamente en el gráfico P está permitido estar debajo, porque es un gráfico de fallas y estar bajo las fallas es bueno. Pero en estos no. Entonces, y voy a... Ya, entonces, importante, primero tenemos que sí o sí hacer el gráfico R. Si el gráfico R se encuentra dentro de control, entonces yo puedo pasar a analizar el gráfico X. Si no, no. Ya, anoten eso, súper importante. Ya. ¿Y por qué sucede eso? Porque el gráfico R me dice qué tan desviado podría estar el proceso. Y si el proceso está muy desviado, no me importa que las medias estén estables, ¿ya? Porque eso significaría que están estables dentro de un proceso que no está funcionando. Entonces, claramente eso no es bueno. ¿Se entiende la relación entre los gráficos? Si el proceso está estable, que lo vemos con el gráfico R, entonces puedo pasar a analizar las medias. Entonces, a partir de que el primer proceso está estable, y les voy a copiar esto, y voy a copiarlo acá, que lo tenía escrito. Y esta sería como la conclusión final. Entonces, como a partir de esto, a partir de que el gráfico R está correcto, entonces podemos concluir la gráfica X y podemos llegar a buenas conclusiones, ya que para la gráfica X la variancia del proceso debe ser constante. Es decir, esto tiene que estar equilibrado para que esto pueda leerse. En el gráfico X podemos observar que solamente hay un punto fuera de control inferior, por lo que se podría decir que el proceso está fuera de control. Sin embargo, ese punto se encuentra solamente un poquito más abajo de esta gráfica, por lo tanto hay que estudiarlo con mayor profundidad. ¿Ya? ¿Dudas con esta parte? ¿Consultas? ¿No? Si se dan cuenta, en realidad es súper simple la materia, o sea, como que la única dificultad, entre comillas, es ver bien cuáles son los datos que tengo que meter en la fórmula. Pero en general es súper simple. Oye, pero ¿y si en el gráfico R, por ejemplo, hubiera habido, no sé, un punto fuera por la línea amarilla, ahí como que hubiera terminado el problema? ¿No No, hubiéramos igual podido tengo que hacerlo? analizar el X, pero tengo que decir que las conclusiones que estoy sacando del X no son necesariamente buenas debido a que el gráfico R debido a que el gráfico R podría estar fuera de control. Entonces hay que hacerlo igual, porque probablemente si no el profe te va a bajar el punto de la prueba, pero hay que decir que no es confiable el resultado que voy a obtener del gráfico X. Ya. ¿Hay alguna otra pregunta, chicas? Voy a dejar de grabar mientras.